Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. No los que esperas. No las graduaciones, ni los ascensos, ni los nacimientos. No. Los momentos que realmente te cambian son los que llegan sin avisar. Los que te encuentran con la guardia abajo, con el corazón abierto, con una caja pequeña en el bolsillo y una sonrisa que todavía no sabe que está a punto de morir. Esa noche, yo era ese hombre. Me llamó Adrián. 34 años. Dueño de una firma de inversiones que había construido desde cero, con mis propias manos, sin herencias ni favores. Un hombre que aprendió muy temprano que en este mundo nadie te regala nada, y que si quieres algo, lo construyes o lo pierdes. Y esa noche, lo estaba perdiendo todo. Sin saberlo. Eran las 8 de la noche cuando llegué al restaurante. Uno de los mejores de la ciudad. Había reservado la mesa con 3 semanas de anticipación. Mesa junto a la ventana, vista al río, velas blancas, flores. El sommelier ya sabía qué vino sacar. El chef había preparado un menú especial. Y yo llevaba en el bolsillo interior de mi saco algo que había tardado 4 meses en encontrar. Un anillo. Sencillo, elegante, con un diamante pequeño en el centro, exactamente como ella me había dicho una vez, de pasada, casi como si no importara, que le gustaban los anillos pequeños. Sin exageración. Solo algo que dijera te elegí a ti, para siempre. 4 meses buscando ese anillo. 3 años construyendo lo que creía que era el amor de mi vida. Y una sola llamada telefónica para destruirlo todo. Estaba sentado en la mesa, mirando el menú que no necesitaba leer porque ya lo sabía de memoria, cuando mi teléfono vibró. Era Rebeca. Contesté con esa sonrisa que uno tiene cuando está seguro. Cuando siente que el mundo está bien ordenado y que la noche va a ser perfecta. Adrián. Su voz. Ya no era la misma. Amor, ¿dónde estás? La reserva fue a las 8. Ya pasaron 15 minutos. Silencio. Breve. Pero suficiente para que algo dentro de mí se moviera. Lo sé. Lo siento mucho. Es que Damián me llamó. Dice que no se siente bien, que tiene fiebre alta y está solo en su apartamento. No puedo dejarlo así, tú sabes cómo es él. Necesita que alguien esté con él. Yo no dije nada. No porque no tuviera palabras, sino porque tenía demasiadas. Adrián, ¿me escuchas? Sí, dije. Solo eso. Sí. No me odies. Tú sabes que Damián es mi mejor amigo desde la infancia. Si algo le pasara y yo no estuve ahí, jamás me lo perdonaría. Mañana lo compensamos, ¿sí? Salimos a desayunar, te prometo que. Ya no seguí escuchando. No porque no quisiera, sino porque en ese momento, sentado en esa mesa perfecta, con ese anillo en el bolsillo y 3 años en el pecho, entendí algo que hasta ese momento no había querido ver. Colgué el teléfono. Llamé al mesero. Pedí la cuenta, aunque no había ordenado nada. Le dejé una propina generosa y le pedí disculpas por la molestia. Salí del restaurante. El aire de la noche era frío. Me detuve en la acera, miré el río desde lejos, y metí la mano en el bolsillo. Saqué la cajita. La miré un momento. Luego la guardé de nuevo. Y en ese preciso instante, algo cambió en mí. No era rabia. Todavía no. Era claridad. Para entender lo que pasó esa noche, tienes que entender a Damián. Y para entender a Damián, tienes que entender cómo empezó todo. Conocí a Rebeca en una conferencia de negocios. Ella trabajaba en la empresa de su familia, una compañía mediana de distribución logística que su padre había fundado hacía 20 años. Nada enorme, pero sólida. Con potencial real si alguien le inyectaba capital y visión.
Rebeca era inteligente, ambiciosa y tenía una energía que te arrastraba. Cuando hablaba de negocios, sus ojos brillaban de una manera que era difícil ignorar. Nos tomamos un café después de la conferencia. Luego una cena. Y después de esa cena, sin haberlo planeado, empezamos algo que creí que era real. El primer mes fue perfecto. El segundo mes, conocí a Damián. Es mi mejor amigo desde que tenemos 6 años, me explicó Rebeca con una sonrisa enorme, como si eso lo explicara todo y no hubiera más que preguntar. Somos como hermanos. Damián era alto, con cara de eterno adolescente y una sonrisa que parecía diseñada para caerle bien a todo el mundo. Arquitecto de profesión, aunque en realidad vivía más de los contactos que de los planos. Era el tipo de persona que siempre tenía una historia graciosa, que siempre llegaba cuando había que pagar la cuenta y desaparecía justo antes, que siempre tenía un problema nuevo que necesitaba atención inmediata. Al principio lo traté bien. Intenté integrarlo. Lo incluí en planes, en cenas, en reuniones sociales. Era importante para Rebeca, así que era importante para mí. Así funciona cuando quieres a alguien. Pero con el tiempo empecé a notar cosas pequeñas. Cosas que uno descarta al principio porque suenan a celos o inseguridad. Damián llamaba a Rebeca en los peores momentos. No era casualidad. Era patrón. Una cena romántica, llamada de Damián con una crisis. Un fin de semana que habíamos planeado juntos, Damián tenía un problema que solo ella podía resolver. Un viaje que reservamos con meses de anticipación, Damián estaba muy mal y necesitaba compañía. Cada vez, Rebeca elegía ir. No siempre. Pero las suficientes veces como para que yo lo notara y empezara a guardarlo en algún lugar silencioso dentro de mí. Cuando lo mencioné, Rebeca me miró con esa expresión de paciencia cansada que uno tiene cuando siente que el otro no entiende algo obvio. Adrián, Damián es como mi hermano. No hay nada romántico, nunca lo hubo. Eres tú el que no puede ver eso. Y yo lo creía. O quería creerlo. Pero hay cosas que el instinto sabe antes que la mente. Y el mío llevaba tiempo inquieto. Lo que no sabía en ese entonces era que la relación con Rebeca no era solo personal. 6 meses después de que empezamos, su padre me buscó. Don Ernesto, un hombre de 60 años con manos de trabajador y mirada de estratega. Me invitó a una reunión formal y me presentó una propuesta de inversión. Su empresa necesitaba expansión. Necesitaba capital externo y una alianza con alguien que entendiera los mercados. Y yo, según él, era exactamente lo que buscaba. El contrato fue por $1 millón. Lo firmé. ¿Por qué? Porque era un buen negocio. Los números eran sólidos, el potencial era real y yo había hecho due diligence como con cualquier otro cliente. Había separado lo personal de lo profesional, o al menos eso me decía a mí mismo. Pero seré honesto, también lo firmé porque amaba a Rebeca. Porque quería construir algo con ella. Porque pensaba que esa inversión era parte de un futuro que estábamos creando juntos. Y ahora, sentado en mi coche frente al restaurante vacío, con el anillo en el bolsillo y el teléfono en la mano, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Habían pasado 3 años. Y en esos 3 años, el nombre de Damián había aparecido en cada momento importante de nuestra relación. Cada uno. Sin excepción. Y yo, como un idiota paciente y enamorado, lo había dejado pasar. Hasta esa noche. Encendí el coche. No fui a casa. Fui a la oficina. Necesitaba pensar. Y yo pienso mejor rodeado de números. En los negocios hay una regla que nunca falla: cuando algo te incomoda sin que puedas explicar por qué, investiga. No porque seas paranoico, sino porque el instinto rara vez miente. Lo que falla es la voluntad de escucharlo. Esa noche,
Por primera vez en 3 años, decidí escucharlo. Me instalé en mi oficina, encendí las pantallas y empecé por lo más simple. Las redes sociales. Las fotos. Las publicaciones. Lo que uno deja en público sin pensar que alguien va a unir los puntos. Tardé menos de 1 hora en encontrarlo primero. Damián tenía una cuenta de Instagram relativamente activa. Fotos de sus proyectos, viajes, salidas con amigos. Normal. Pero cuando empecé a revisar hacia atrás, más de 1 año, encontré algo que me detuvo. Una foto de él y Rebeca. Nada extraño en eso, eran amigos de toda la vida. Pero la descripción decía algo que me hizo leerlo 2 veces, con la persona que más me entiende en este mundo. Siempre. La foto era de un viaje a la playa. Un viaje que, según Rebeca, había hecho con un grupo de amigos mientras yo estaba en un congreso de inversiones en el exterior. Me lo había dicho de pasada, sin detalles, y yo no había preguntado. Pero en esa foto no había ningún grupo. Solo ellos 2. Respiré despacio. Seguí mirando. Encontré otra foto, 2 meses después. Una cena. Luz de velas. Ambos sonriendo hacia la cámara, demasiado cerca. Descripción: algunas noches son perfectas. Esa noche, yo estaba trabajando hasta tarde en un cierre de contrato importante. Rebeca me había dicho que se quedaría en casa porque estaba cansada. Seguí. Y cuanto más miraba, más encontraba. No había nada explícito. Nada que pudiera señalar con el dedo y decir aquí está la traición. Pero el patrón era claro, dolorosamente claro para cualquiera que quisiera verlo. Damián y Rebeca compartían momentos que ella nunca me mencionaba. Momentos que, sumados, formaban algo que tenía su propio idioma, su propio universo, y en el que yo no existía. A la 1 de la mañana, llamé a un amigo. Santiago, investigador privado, exagente, hombre de total discreción con quien había trabajado antes en due diligence corporativo. Necesito un favor. Personal, no corporativo. Dime. Le di los nombres. Le di la dirección del apartamento de Damián, que conocía porque había ido un par de veces a recoger a Rebeca. Le pedí discreción absoluta y resultados rápidos. ¿Cuánto tiempo tienes? Dame 48 horas, dije. Santiago no hizo preguntas. Era lo mejor de él. Colgué el teléfono y me quedé mirando el techo de mi oficina. Al día siguiente, Rebeca me escribió un mensaje largo. Que lo sentía. Que Damián había estado muy mal toda la noche. Que había dormido en su sofá para asegurarse de que estuviera bien. Que me amaba. Que el fin de semana haríamos algo especial para compensar. Respondí con un solo mensaje. Sin problema. Cuídate. Nada más. Ella interpretó el silencio como madurez. Como comprensión. Como la reacción de un hombre seguro que entiende que los amigos de toda la vida son importantes. No era eso. Era la calma de alguien que ya tomó una decisión y solo está esperando la información que necesita para ejecutarla. 40 horas después, Santiago me mandó un sobre digital. Lo abrí. Y ahí estaba todo. No necesito entrar en cada detalle. Lo que importa es esto: Damián y Rebeca llevaban, según lo que Santiago documentó y contrastó con registros de comunicación y testimonios de personas cercanas, más de 1 año y medio en algo que iba mucho más allá de la amistad. No era solo emocionalmente. Era todo. Nuestro primer año de relación, ella ya tenía algo con él. Cuando yo firmé ese contrato de inversión, ella ya tenía algo con él. Cuando yo empecé a buscar ese anillo, 4 meses antes, ella ya tenía algo con él. 3 años. $1 millón. Y un anillo que nunca llegué a sacar de la caja.
Me senté en silencio durante un largo rato. No lloré. No grité. No rompí nada. Abrí mi computadora, entré al sistema de gestión de contratos de mi firma, busqué el contrato de inversión con la empresa de la familia de Rebeca y empecé a leer las cláusulas con una atención que nunca antes había tenido. Y entonces encontré algo que cambió todo. Una cláusula pequeña. Casi invisible. La que nadie lee porque parece irrelevante. Cláusula 14, inciso B. El inversor principal se reserva el derecho de cancelar total o parcialmente el contrato en caso de que se detecte cualquier inconsistencia en la información provista durante el proceso de negociación, o ante circunstancias que el inversor considere de riesgo para su posición financiera o reputacional. Empecé a sonreír. No porque encontrara algo gracioso, sino porque el tablero acababa de cambiar. Una de las primeras cosas que aprendes en el mundo de las inversiones es que el momento en que ejecutas una decisión importa tanto como la decisión en sí. Puedes tener la estrategia perfecta y arruinarla si actúas demasiado rápido o demasiado lento. Yo no iba a cometer ese error. Pasé 3 días sin cambiar nada en mi comportamiento externo. Respondí a los mensajes de Rebeca con normalidad. Acepté la cena que propuso para el domingo como compensación del aniversario. Fui. Sonreí. Escuché cómo me contaba que Damián ya estaba mejor y que había sido solo un cuadro gripal fuerte. La miré durante toda la cena. Miré sus manos. Sus ojos. La forma en que pronunciaba el nombre de él, siempre con esa ligereza estudiada de quien practica no demostrar demasiado. Y mientras la miraba, yo estaba ejecutando el plan en mi cabeza. El lunes por la mañana llamé a mi abogado. Rodrigo, 40 años de experiencia, especializado en contratos corporativos y famoso en el sector por su precisión quirúrgica. Necesito revisar el contrato con Distribuciones Varela. Tengo razones para creer que hubo omisión de información relevante durante la negociación. Rodrigo no hizo preguntas personales. Era su trabajo no hacerlas. ¿Tienes documentación que lo soporte? Estoy reuniéndola. Dame 48 horas para revisar el contrato completo y darte un análisis de exposición. Perfecto. Mientras Rodrigo trabajaba, yo me reuní con mi equipo financiero. Les pedí un análisis actualizado del rendimiento del contrato. Los números no eran malos, pero tampoco eran excepcionales. La empresa había crecido menos de lo proyectado. Había retrasos en 2 de los 3 fases de expansión acordadas. Pequeños, pero documentables. Con eso en mano, tenía 2 argumentos válidos para activar la cláusula 14b, la omisión de información personal relevante durante la negociación y el incumplimiento parcial de proyecciones comprometidas. No era solo venganza emocional. Era una posición legalmente sólida. El miércoles, Rodrigo me llamó. La cláusula es activable. Si notificas formalmente y das el plazo estipulado de 30 días para respuesta, tienes derecho a recuperar el capital invertido más los intereses pactados en caso de cancelación anticipada. Ellos van a pelear, pero la posición es tuya. ¿Qué tan fuerte puede ser la pelea? Pueden intentar llevar esto a arbitraje. Pero si tu documentación de incumplimiento es sólida y tienen alguna deuda adicional con terceros, probablemente preferirán negociar antes que ir a juicio. Un proceso así puede durar 2 años y costarles más de lo que recuperarían. ¿Y si en la documentación hay información sobre la naturaleza de la relación entre el firmante y el representante de la empresa? Silencio breve. ¿Estás hablando de conflicto de interés en la negociación original? Estoy hablando de que la persona que me presentó la inversión mantenía una relación no declarada con un tercero que tenía interés directo en el resultado del contrato. Otro silencio. Adrián, si eso es documentable, la posición no solo es activable. Es incontestable. Colgué. Llamé a Santiago.
Necesitaba que el informe que me había preparado estuviera formalizado de una manera que pudiera ser presentado como documentación de soporte legal. Santiago conocía el proceso. Lo había hecho antes. Una semana, me dijo. 5 días, respondí. El jueves llamé a Rebeca. Una llamada normal. Le pregunté cómo le había ido en el trabajo, si su padre seguía con el proyecto de expansión del almacén norte, si había novedades en la empresa. Ella habló durante 15 minutos con entusiasmo genuino. Me contó que su padre estaba feliz con el avance, que mi inversión había sido clave, que el nuevo contrato con un proveedor del norte era gracias a la estabilidad financiera que les había dado nuestra alianza. Nuestra alianza. Lo dijo exactamente así. Yo escuché todo con calma y al final le dije que me alegraba mucho. Que era un honor ser parte del crecimiento de la empresa familiar. Ella se rió. Una risa cálida, real. Te quiero, Adrián. Yo también, dije. Y colgué. El viernes, 5 días después, llegó el informe formalizado de Santiago. El lunes siguiente, Rodrigo envió la carta de notificación de intención de cancelación de contrato a la dirección legal registrada de Distribuciones Varela S.A. 30 páginas. Documentación completa. Cláusula 14b claramente invocada. Y en el anexo, un resumen ejecutivo que detallaba la omisión de información relevante durante el proceso de negociación original. Firmado. Sellado. Enviado. Yo no le dije nada a Rebeca. Solo esperé. No tuve que esperar mucho. La llamada llegó el martes por la mañana. No fue de Rebeca. Fue de don Ernesto. Lo vi en la pantalla y contesté con la misma calma con que habría contestado cualquier llamada de negocios. Don Ernesto. Buenos días. Adrián. Su voz era distinta. No la del hombre seguro que me había presentado la propuesta 3 años atrás. Era la voz de alguien que acaba de recibir una noticia que no esperaba y todavía no ha procesado del todo. Acabo de hablar con mi abogado. Me dice que recibieron una notificación tuya. Que quieres cancelar el contrato. Así es. No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema que pueda resolverse? Si es por los retrasos en la fase 2, ya estamos trabajando en eso, sé que no cumplimos exactamente con el calendario pero los números de fondo son. Don Ernesto, lo interrumpí suavemente. Le recomiendo que hable con su abogado en detalle sobre los argumentos presentados en la notificación. Todos están documentados. El proceso es formal y está dentro de los términos del contrato que ambos firmamos. Silencio. Adrián, llevamos 3 años trabajando juntos. Eres casi como parte de la familia. Si hay algo personal que... Esto es estrictamente profesional, dije. Le deseo mucho éxito en el proceso. Colgué. 2 horas después sonó el teléfono de nuevo. Esta vez sí era Rebeca. No contesté. Me envió mensajes. Primero confundidos. Luego preocupados. Luego desesperados. Adrián, mi papá me acaba de llamar. Dice que quieres cancelar el contrato. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me dijiste nada? Llámame por favor. Adrián, estoy asustada. Esto puede hundir a la empresa. Hay empleados que dependen de eso. Por favor, necesito hablar contigo. Sé que algo pasó. No sé qué, pero sé que algo pasó. Por favor. La última llegó a las 3 de la tarde. ¿Tiene algo que ver con el aniversario? Adrián, lo siento, de verdad lo siento, pero no podía dejar a Damián solo. Es mi mejor amigo. Tú tienes que entender eso. La leí 3 veces. Todavía no decía lo que yo ya sabía. Todavía actuaba como si el problema fuera el aniversario.
Respondí ese mensaje. Solo ese. El aniversario ya no importa, Rebeca. Lo que importa está todo en la documentación que mi abogado envió. Léela con atención. Silencio de 3 horas. Y entonces llegó el mensaje que no esperaba. No de Rebeca. De Damián. Oye, Adrián. Sé que probablemente no quieres saber nada de mí ahora mismo, pero necesito que escuches algo. Todo esto es culpa mía, no de Rebeca. Ella no te merece perder el contrato por lo que yo hice. Si quieres hablar, estoy disponible. Lo leí con calma. Respondí inmediatamente. Damián, gracias por escribir. No hay nada que hablar. Todo está claro. Que tengas buena tarde. Porque lo que Damián no entendía, lo que ninguno de los dos entendía en ese momento, era que el contrato no era el centro del problema. El contrato era la consecuencia. Lo que yo había cancelado esa noche en el restaurante, cuando guardé la cajita en mi bolsillo y salí al frío, no era el contrato. Era todo lo demás. 3 días después, Rebeca apareció en mi oficina. No la había visto desde la cena del domingo, desde que había sonreído y escuchado sus planes con esa calma de quien ya sabe el final de la historia. Entró sin llamar. Mi asistente intentó detenerla pero no pudo. Llegó hasta mi escritorio con los ojos rojos, el pelo sin recoger, las manos apretadas. Adrián. Necesito que me expliques qué está pasando. Me recosté en la silla. La miré. Siéntate, por favor. No quiero sentarme. Quiero que me digas por qué estás haciendo esto. ¿Leíste la documentación? Leí algo de conflicto de interés y omisión de información. No entiendo de qué estás hablando. Mi papá tampoco. Nuestro abogado dice que es argucias legales para Rebeca. Mi voz era completamente tranquila. ¿Cuánto tiempo llevas con Damián? El silencio que siguió fue de los que se sienten físicamente. Como si el aire del cuarto cambiara de temperatura en medio segundo. La vi abrir la boca. Cerrarla. Intentarlo de nuevo. No sé de qué. No hagas eso, dije. Sin rabia. Sin dramatismo. Solo firme. Tengo documentación, Rebeca. No de lo que imagino o de lo que sospecho. De lo que pasó. Tengo fechas, lugares, comunicaciones. Todo. La vi desmoronarse. No de golpe. Sino lentamente, como cuando una pared bien construida encuentra una grieta pequeña que lo cambia todo. Se sentó. No dijo nada durante un momento largo. Cuando lo supiste, preguntó finalmente. La noche del aniversario. Se llevó las manos a la cara. Adrián. No, dije. No hay nada que explicar ahora. Ya no. El contrato, mi papá, la empresa, la gente que trabaja ahí no tiene nada que ver con esto. Tienes razón. Y por eso el proceso va a ser justo y dentro de los términos legales. No estoy destruyendo nada que no sea lo que corresponde deshacer. Voy a recuperar mi inversión más los intereses estipulados. No más. Pero eso puede llevar meses. En ese tiempo. Eso no es mi responsabilidad, dije. Lo fue durante 3 años. Mientras creía que estábamos construyendo algo juntos. Pero ya no. Me miró a los ojos. Los suyos estaban llenos de lágrimas, pero no las dejaba caer. Había algo en ella que todavía se resistía a colapsar completamente. ¿No vas a darme la oportunidad de explicarme? 3 años, Rebeca. Tuve 3 años. Y la noche en que iba a pedirte que te casaras conmigo, elegiste ir a cuidar a Damián. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en agua quieta. Vi el momento exacto en que entendió lo que había perdido esa noche.
No solo el aniversario. No solo el contrato. Todo. Se levantó despacio. Recogió su bolso. Caminó hacia la puerta. Se detuvo antes de salir. ¿Lo tenías ya?, preguntó sin voltearse. ¿El anillo? Sí. No dijo nada más. Salió. Y yo me quedé en la oficina, en silencio, mirando el río desde mi ventana. Pensé que ahí terminaba todo. Pensé que el proceso legal seguiría su curso, que recuperaría mi inversión, que cerraría ese capítulo y seguiría adelante. Limpio. Sin deudas emocionales ni financieras. Pero hay algo que nunca falla en la vida: cuando crees que la historia terminó, aparece un último giro. 2 semanas después del encuentro con Rebeca, recibí una llamada de un número que no reconocí. Un número de oficina. Era el abogado de don Ernesto. Señor Adrián, mi cliente quisiera solicitar una reunión personal con usted. No para hablar del contrato, sino para compartir información que cree que es relevante para usted. Me tomó por sorpresa. ¿Qué tipo de información? Preferiría que fuera él quien se la compartiera directamente. Le aseguro que es importante. Dudé. Pero la curiosidad ganó. Acordamos una reunión para el jueves siguiente. Sin abogados. Solo nosotros dos. Don Ernesto llegó puntual. Venía solo, sin asistentes ni acompañantes. Se sentó frente a mí y durante un momento me miró con esa cara de hombre que ha visto mucho y ya no tiene tiempo para rodeos. Sé lo que hizo mi hija, dijo directamente. No me esperaba eso. Lo sé desde hace más tiempo del que quisiera admitir. Tuve esperanza de que ella eligiera bien. Me equivoqué. Respiré. Don Ernesto. Déjeme terminar. Levantó una mano. No vengo a pedirle que salve el contrato. Entiendo su decisión y, honestamente, si estuviera en su lugar haría lo mismo. Vengo a decirle algo que creo que tiene derecho a saber. Esperé. Damián no es solo el amigo de mi hija. Es el sobrino de su madre, de quien estamos separados desde hace 8 años. Es familia, aunque no vivamos como tal. Cuando empezaron, lo que empezaron, yo lo supe. Intenté hablar con Rebeca. Me dijo que lo mío con Damián era una opinión personal, no un juicio moral. Que eran adultos. Guardó silencio un momento. Pero hay algo más que necesita saber. Cuando yo le propuse la inversión hace 3 años, no sabía lo que estaba pasando entre ellos. Eso se lo juro. Para mí, usted era un buen hombre que amaba a mi hija, y la inversión era un buen negocio. Punto. Cuando lo supe, ya el contrato estaba firmado y ya era demasiado tarde para hacer lo correcto. Lo miré. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque mi empresa va a sobrevivir o no va a sobrevivir independientemente de lo que usted decida. Pero usted merece saber que fue víctima de algo que nadie tuvo el valor de detener a tiempo. Y eso incluye culpas que yo también cargo. El silencio entre nosotros duró bastante. ¿Qué va a pasar con la empresa?, pregunté finalmente. Vamos a renegociar con nuestros otros socios. Hay un fondo regional que lleva tiempo interesado. No es el mismo volumen que su inversión, pero es suficiente para estabilizar. Mis empleados no van a perder su trabajo. Asentí. Me alegra escuchar eso. Don Ernesto se levantó. Me tendió la mano. Usted es un buen hombre, Adrián. Espero que encuentre lo que merece. Le estreché la mano. Igualmente, don Ernesto. Se fue. Yo me quedé sentado durante un rato, procesando lo que acababa de escuchar. Y entonces me di cuenta de algo que no había considerado hasta ese momento. En toda esta historia, el único que había actuado con honestidad al final era el padre. No Rebeca. No Damián.
Don Ernesto. Llamé a Rodrigo. Necesito revisar los términos de la cancelación. ¿Qué quieres cambiar? El plazo. Dals 90 días en lugar de 30 para la devolución del capital. Sin intereses. Silencio. Adrián, tienes derecho contractual a los intereses. Lo sé. Pero no los quiero. Pausa. ¿Puedo preguntarte por qué? Porque hay gente en esa empresa que no tiene nada que ver con esto. Y porque el hombre que la dirige actuó con integridad cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Rodrigo tardó un momento en responder. Entendido. Lo ajusto hoy. Colgué. Abrí el cajón de mi escritorio. Saqué la cajita. La abrí. Miré el anillo durante un momento. Luego la cerré. Y la guardé en el fondo del cajón. No porque guardara esperanza, sino porque a veces los objetos merecen existir sin ser cargados de lo que representan. Era solo un anillo. Y yo era solo un hombre que había tomado una mala decisión con el corazón y una buena decisión con la cabeza. Eso tenía que ser suficiente. Y lo era. Pasaron 6 meses. La cancelación del contrato se procesó sin mayores complicaciones legales. Don Ernesto pagó en el plazo acordado. Sin intereses, tal como pedí. El día que llegó la transferencia, Rodrigo me llamó para confirmarlo y añadió, con ese tono seco que usaba cuando algo lo sorprendía genuinamente, en 20 años de carrera, nunca vi a alguien renunciar a los intereses en un caso así. O eres muy generoso o eres muy idiota. Le dije que probablemente era un poco de ambos. Se rió. De Rebeca no supe nada durante meses. Lo que supe lo supe a través de personas comunes, de esas conversaciones casuales en las que los mundos pequeños siempre terminan cruzándose. Supe que ella y Damián habían intentado formalizar algo. Que habían durado aproximadamente 3 meses antes de que él, con su historial impecable de desaparecer cuando los problemas llegaban, se marchara con otra persona. Que Rebeca había intentado volver a trabajar en la empresa familiar pero que la situación financiera del ajuste post-contrato la había complicado durante un tiempo. No sentí satisfacción cuando lo escuché. O no la satisfacción que uno esperaría sentir. Sentí algo más parecido a comprensión. A esa sensación tranquila de cuando una historia encuentra su forma natural y ya no hay nada que agregar. Lo que sí recuerdo con claridad es la tarde en que, revisando papeles viejos, encontré una foto de nosotros dos. Yo y Rebeca. El primer año. Sonriendo en un parque, sin saber lo que vendría, sin cargar todavía el peso de todo lo que íbamos a hacernos. La miré durante un momento. Y la guardé en una caja junto con otras cosas del pasado que no necesitan ser destruidas para dejar de ser presentes. Porque eso también es algo que aprendes con el tiempo, no todo lo que termina tiene que ser quemado. Algunas cosas simplemente se cierran. Y punto. Lo que sí cambió, definitivamente, fue la manera en que tomaba mis decisiones. No solo en los negocios. En todo. Aprendí que hay 2 tipos de ceguera. La primera es la que viene de no querer ver. La segunda, más rara y más honesta, es la que viene de elegir ver con demasiada generosidad, de darle a alguien más crédito del que demuestra merecer porque necesitas creer que el mundo funciona bien. Yo había tenido el segundo tipo. Y aunque duele, en retrospectiva prefiero haber sido ese hombre. Prefiero haber comprado ese anillo con esperanza genuina y haberlo guardado en un cajón, a haber llegado a esa relación sin creer en nada y no haber perdido nada porque tampoco había apostado nada. El dolor real solo llega cuando algo importa de verdad. Y lo que importa de verdad te enseña cosas que no aprenderías de otra manera. 3 meses después de cerrar el proceso legal, almorcé con un colega. Eduardo, un hombre 10 años mayor que yo, fundador de un fondo de capital privado con una reputación impecable.
Habíamos hablado de trabajar juntos en algún proyecto y esa fue la primera reunión formal. En el postre, de manera completamente casual, me dijo algo. Vi que cerraste la posición con Distribuciones Varela. Limpiamente. Sin ruido. Me pareció bien manejado. Fue lo que correspondía, dije. El padre es un buen hombre, añadió Eduardo. Ernesto y yo nos conocemos de hace años. Me dijo que actuaste con más clase de la que la situación requería. No respondí nada. Estoy trabajando en algo grande, continuó Eduardo, volviendo al tono de negocios. Un proyecto de expansión regional. Necesito un socio que sepa separar lo personal de lo profesional y que tenga criterio para tomar decisiones difíciles en el momento correcto. Me miró. ¿Te interesa escuchar? Tomé un sorbo de café. Cuéntame. A veces la vida tiene una manera extraña de devolverte lo que perdiste, pero en mejor forma. No siempre. No garantizada. No como recompensa automática a haber hecho lo correcto. Pero a veces. El proyecto con Eduardo resultó ser la mejor alianza profesional que había tenido en 10 años de carrera. Dentro del primer año cerramos 3 contratos que superaron el valor de lo que había invertido en Distribuciones Varela. No porque hubiera un karma ordenado que compensara las injusticias, sino porque cuando uno toma decisiones desde la claridad en lugar del miedo, las cosas tienden a alinearse de maneras que no esperabas. Y personalmente, sin prisa y sin agenda, fui reconstruyendo algo que había estado enterrado bajo el peso de una relación que me pedía que no viera lo que veía. Empecé a dormir bien otra vez. Empecé a reírme de cosas que antes me costaban. Empecé a notar el mundo con una atención que los 3 años anteriores habían estado ocupados. El último capítulo de esta historia llegó de una manera que no busqué. 8 meses después del aniversario que nunca fue, recibí un mensaje de Rebeca. No era lo que esperarías. No era una disculpa elaborada ni un intento de recuperar algo. Era corto. Directo. Como si hubiera tardado meses en decidirse y finalmente hubiera elegido la versión más honesta. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Solo quiero que sepas que entendí lo que perdí. No el contrato. Tú. Y que lo que hice no tuvo ninguna justificación real, aunque en ese momento me convencí de que sí. Espero que estés bien. Lo leí una vez. No lo respondí de inmediato. Me tomé un día. Y al día siguiente escribí. Gracias por escribir, Rebeca. Espero que tú también estés bien. Nada más. Porque a veces la respuesta más poderosa no es la más larga ni la más elaborada. Es la que demuestra que ya no necesitas nada de quien te hizo daño. Ni explicaciones, ni disculpas, ni victorias. Solo el silencio tranquilo de alguien que cerró esa puerta y siguió caminando. Hay una caja en el fondo del cajón izquierdo de mi escritorio. Dentro hay un anillo. No lo puse en venta. No lo devolví a la joyería. No lo tiré. Lo guardé. No como símbolo de dolor ni como recuerdo de traición. Sino como recordatorio de algo simple y verdadero. En algún momento, creí lo suficiente en alguien como para buscar ese objeto durante 4 meses. Eso no fue una debilidad. Fue una fortaleza que todavía tengo. Y cuando llegue el momento correcto, con la persona correcta, ese cajón se va a abrir de nuevo. Pero esa es otra historia.